Hermanos, a veces Dios tiene que decirnos no a lo que nosotros queremos para poder decirnos sí a lo que realmente necesitamos. A veces Dios tiene que decirnos no. Tú y yo a veces tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos anhelos y vivimos nuestra vida preparándonos para disfrutarlos, para ponerlos en práctica, pero a veces Dios nos dice no. A veces Dios nos dice no. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos dice no? Bien contentos, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta que alguien nos diga no a lo que nosotros queremos? Bueno, desde que somos chiquitos, desde que tenemos 2 años, aprendemos que la palabra no es aceptable, ¿verdad? Cuando va al supermercado, la mamá tiene al niño y el niño quiere un dulce y la mamá dice no. ¿Qué hace el niño? Gracias, mami, estoy educándome. ¡Ah! Se transforma, ¿verdad? ¡Ah! Empieza a contorsionarse. A veces se da la vuelta a la cabeza como en el exorcista. No, no es cierto. Se pone el niño, pero echa un berrinche de lo peor. Algunos se tiran hasta el piso, le pegan en la cara a mamá. Hace un berrinche tremendo. Porque no, a veces no es aceptable, especialmente cuando yo quiero algo. Desde chiquitos hemos aprendido a que se haga nuestra voluntad. Pero a veces no es necesario. A veces no es lo mejor que podemos recibir porque hay cosas que queremos que muchas veces no son buenas para nosotros. Dios tiene que decirnos no, aunque a veces nos preparamos para lo que tanto anhelamos. ¿Sabía usted que aquí en los Estados Unidos, cada día, más o menos unas 1,000 personas de la generación de los baby boomers se preparan para retirarse de trabajar? Baby boomers son la generación de personas que nacieron entre 1944 y 1964, la generación después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un montón de bebés que nacieron porque había prosperidad y porque las cosas se veían bien. Baby boomers ahora ya tienen 65, 70 y algo, más o menos en ese tipo de edad. Pero esta generación es una generación que ha trabajado duro. Una generación que ha construido los negocios, los edificios, las instituciones que han hecho que este país sea uno de los países más prósperos del mundo. Los baby boomers controlan más o menos 30 trillones de dólares que van a pasar de manos de esta generación a la siguiente generación en las siguientes 2 décadas. 30 trillones de dólares. 30 trillones de dólares. Bueno, ¿y cuánto será eso? Alguien ha hecho un ejercicio más o menos calculando para darnos una idea de cuántos son 30 trillones de dólares. Si usted tomara 32,000 años y contara cada segundo por dólar, 32,000 años, usted contaría 1 trillón. Ahora multiplique eso por 30 y usted más o menos necesita 960,000 años para contar 30 trillones. 960,000 años si cada segundo vale $1. Es más o menos eso 3,902 veces la edad de los Estados Unidos. 30 trillones de dólares es lo que va a pasar en riqueza de una generación a la siguiente, en las siguientes 2 décadas. Los baby boomers controlan más o menos 70% de los recursos y la riqueza más grande de este país. Es una generación que tiene una riqueza inmensa. Posiblemente sea la generación más rica que ha vivido en toda la humanidad. Toda la humanidad. Ahora, los baby boomers se han preparado bien para la etapa de su vida de los 60 y del retiro. Muchos de ellos han cuidado su salud, hacen ejercicio, tienen buenos trabajos, tienen buena educación, tienen buenas familias, tienen un buen futuro y se han preparado para el momento de retirarse. ¿Sabes por qué? Porque ellos han vivido con el sueño de disfrutar la vida ya que no tengan las responsabilidades de su trabajo de día con día. Han ahorrado, se han preparado, están en buena salud, tienen un plan. Muchos de ellos ahora están utilizando su dinero para viajar, para invertir en su familia, para ayudar a sus hijos, para remodelar su casa, para disfrutar la buena vida, porque este es el tiempo de disfrutar la vida. Pero ¿qué sucede cuando este sueño, por el cual han estado trabajando por muchos años, por muchas razones, no puede hacerse realidad? ¿Qué sucede cuando hay una enfermedad? ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la economía y el stock market no funciona bien? ¿Qué sucede cuando hay una emergencia? ¿Qué sucede cuando alguien muere y ya no puede disfrutar lo que había planeado? ¿Qué sucede cuando Dios dice no a algunos de los planes que habían sido planeados?
puede ser bastante frustrante, puede ser decepcionante, pero déjame decir una cosa. Si el plan de tu vida consiste en solamente cosas que puedes disfrutar tú aquí y ahora, inevitablemente vas a ser decepcionado. Si el propósito de tu vida es trabajar 30, 40 años, 20 años, lo que sea, hasta que te retires y entonces empezar a disfrutar la vida y entonces descubrir el propósito por el cual estás aquí, en las diversiones, en los viajes, en las vacaciones, en la familia, todas las cosas y todas las personas, sin importar qué tan bien intencionada seas, tarde o temprano te van a decepcionar. El retiro no puede satisfacer los deseos que tienes en lo profundo de tu corazón, porque Dios te hizo para la eternidad. Este mundo, tan bueno como es y con todas las bendiciones que podemos tener aquí, te va a dejar insatisfecho si pones toda tu esperanza en este mundo. Dios tiene algo más para ti. La semana pasada empezamos a hablar acerca de esta serie de mensajes titulada La generación de Salomón. En la Biblia, Dios levantó un pueblo, el pueblo de Israel, para que ellos pudieran ser una nación de sacerdotes, es decir, un reino de sacerdotes y gente santa, en Éxodo capítulo 19. En Deuteronomio 17, la semana pasada vimos cómo Dios les prometió que un día Él levantaría un rey, reyes que pudieran gobernar a su pueblo de acuerdo a la palabra de Dios. Estos reyes no iban a enfocar su gobierno en hacerse ricos o tener placeres y poder humano. No iban a enfocarse en su poder militar, iban a enfocarse en crear una nación obediente a los preceptos y principios de la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios tenía que ser la prioridad más importante de sus reyes, porque de esta obediencia a la Biblia dependería el propósito de su vida. Más de 400 años después de Deuteronomio, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, Dios levanta un reino con un rey que ama a Dios, que teme a Dios, y un reino con la prosperidad de ser un ejemplo a las demás naciones. Este reino, el reino de Israel, bajo el liderazgo del rey David, se convierte en un instrumento que Dios utiliza para dar la promesa al pueblo de Israel que a través de los descendientes de David vendría uno que reinaría por toda la eternidad. Ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Cristo en los evangelios a veces la gente lo llama Hijo de David. En Mateo capítulo 1 usted tiene su linaje y su genealogía. Cristo es un descendiente directo del rey David. Cristo vendría a rescatar y salvar a la humanidad a través de este reino del pueblo de Israel. El rey David fue un instrumento que Dios utilizó para formar este reino del cual vendría Cristo. Ahora, ¿quién era David? David es el padre de Salomón. Y David, aunque no era una persona perfecta, usted puede leer su historia en los libros segundo de Samuel, primero de Reyes, aunque David no era una persona perfecta, David era una persona que amaba a Dios, que temía a Dios, y la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que aunque a veces se equivocaba, aunque a veces pecaba, aunque a veces la regaba, pero increíblemente terrible, cuando era confrontado con su maldad, se arrepentía, confesaba su pecado y volvía a Dios. Rogaba por misericordia. Dios, en su gracia, redimía los pecados de David y les daba otra oportunidad. No perfecto, pero un hombre que buscaba servir y agradar a Dios con todo su corazón. A este hombre Dios le concedió una vida para levantar este reino y le concedió éxito militar, le concedió prosperidad económica, le concedió un liderazgo estable y le dio a su hijo Salomón. Por cierto, Salomón era el hijo de Betsabé y David. ¿Se acuerda del escándalo con Betsabé, verdad? David cometió adulterio, se convirtió en un homicidio, un escándalo como de telenovela en su Biblia. La Biblia es un espejo que nos dice tal cual somos. Dios no esconde nuestros fracasos, pero los revela para mostrarnos su gracia. David, a pesar de su fracaso, Dios lo redime, le da más hijos y de un hijo de Betsabé, Salomón, su nombre significa el rey de paz, el rey de prosperidad. Salomón es un hijo a quien Dios escoge para que sea el siguiente rey. Dios le da un apodo, le llama a él Jedidías, el amado de Jehová, el amado de Dios. Y este rey Salomón se convertiría en la próxima generación. Pero aquí está lo interesante, como vamos a ver el día de hoy, David tenía en su corazón el deseo de David era él mismo poder cosechar el fruto de su trabajo y de su reino. David, el anhelo más profundo de su corazón era construir el templo, que sería el lugar donde Dios gobernaría al pueblo de Israel
y ser una luz de las naciones. David quería, más que el éxito militar, más que los dineros, que hubiera un lugar en medio del pueblo de Israel donde el pueblo de Israel pudiera venir y enfocarse en la presencia de Dios y aprender la palabra de Dios y ser luz de las naciones. Es lo que David quería con todo su corazón. Pero adivina qué. Dios le dijo: David, tú no lo vas a hacer. Señor, pero es que es bueno. Es de acuerdo a tu misión, Señor. No es por lo que he estado trabajando toda mi vida. El objetivo es bueno, pero tú no lo vas a hacer, David. Yo tengo otro plan para ti. Entonces, mi pregunta para nosotros esta mañana es esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no podemos ser parte del futuro? ¿A qué te refieres con eso, Miguel? Todos nosotros tenemos un calendario y tiempo limitado, ¿no? Cuando tienes 20, 15, 10, tiempo tienes, pero para desperdiciar. Pero cuando tienes 40, tienes 50 o tienes 60, 70, 80. Cada día que pasa te das cuenta que tienes menos que te queda. Hermanos, Dios levanta diferentes generaciones para que cada una cumpla un propósito en el plan de Dios. En la Biblia hay un personaje principal. Ese personaje principal no soy yo, ¿verdad? A lo mejor el pastor Roberto, ¿no? No es el pastor Roberto. ¿Sabes quién es? Es Jesús. Y como no soy yo y como no es pastor Roberto, tampoco eres tú. Es Cristo Jesús. Cristo es el personaje principal de la Biblia, todas nuestras vidas. Nuestro propósito es apuntar a Él. Todo el propósito de nuestra vida es convertirnos en un pequeño escalón, un pequeño paso para que podamos apoyarnos para mostrar quién es Cristo. Un anuncio, un señalamiento en la dirección correcta, la dirección de Cristo. Es el propósito de nuestra vida, dar testimonio de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si nosotros vivimos la vida consumiendo las bendiciones de Dios, pensando que el propósito de nuestra vida es simplemente retirarnos, irnos de vacaciones, gastar dinero, corremos el riesgo de ganar el mundo y perder nuestra alma misma, perder el propósito por el cual Dios nos puso aquí. Hace 4 años, cuando Dios nos llamó a servir aquí en DFPC, nuestra iglesia era una iglesia donde el promedio de membresía eran personas de 65 para arriba, pocas familias jóvenes, pocos niños, pocos jóvenes. Hoy por hoy, hermanos, nuestra iglesia es una iglesia que es una iglesia para toda nación y toda generación. Tenemos personas mayores, un buen porcentaje, tenemos familias jóvenes. Tenemos más de 110 niños en el ministerio de niños. Tenemos un grupo de 40 jóvenes. Tenemos otro grupo de universitarios, otros 30 y tantos, 40. Tenemos familias jóvenes que están viniendo y quieren crecer en Cristo. Tenemos personas jóvenes y de todo. Pero la realidad es que aquellos que están en sus 60, 65, 70, 80 no van a durar para siempre. Regularmente tenemos funerales en esta iglesia, porque los que están en sus 60, sus 70, 70 y tantos ya están más cerca de casa que de este lado. Dios quiere que la generación que ya va a casa termine bien, pero también que prepare el camino para la siguiente generación que viene. En las semanas que vienen vamos a hablar a los que tenemos 40, 50, 20, 10. No se preocupe, va a haber más sermones. Pero hoy el mensaje se enfoca en el corazón, la actitud y el llamado de David para pasarle el reino a Salomón. Déjame decirte lo siguiente. Esta iglesia, sin la presencia y el apoyo de los que tienen 60, 65, 70, no va a poder seguir adelante. Si tú tienes 60, 65, 70, el mundo te dice que tú ya estás viejo y tú no sirves para nada. El mundo te dice que si no es nuevo, no sirve. Pero esa es una mentira de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia, con la edad y las canas viene la sabiduría, o por lo menos debería venir. El propósito de Dios es que cuando envejecemos nos convertimos en personas que aprenden las lecciones de juventud, aprenden de sus errores y a través de su vida ven la fidelidad de Dios y tienen una historia que contar. Una historia que apunta a Dios, que apunta a cómo Dios, cuando pensábamos que ya no podíamos, Dios intervino y Dios nos sacó de esta. Tenemos una historia que contar. Salmo 45 dice: generación a generación declarará tus obras, anunciará tus poderosos hechos.
El trabajo de cada generación es pasar el legado del reino a la siguiente generación. Si tú estás en tus 60, 65, si ya te estás retirando, Dios quiere y puede usarte para levantar una nueva generación que proclame el reino de Dios, que se comprometa con el reino de Dios, pero que tenga los recursos para vivir la misión que Dios nos ha dado. Sin ti, esto no va a poder suceder. Por cierto, no significa que la iglesia o que la religión o que la gente nomás quiera tu dinero. Tu dinero es parte de ello, pero no es lo más importante ni lo primero. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Tu corazón, tu vida, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros. Si tú estás retirado, tienes todo el tiempo del mundo ahora. ¿Para qué? Para enfocarte en lo que importa más. ¿Y qué importa más? Irte a levantar conchitas en Florida, ¿verdad? Ahí vas a tener tu colección de conchitas y cuando llegues a la presencia de Dios le vas a decir, mira Señor lo que te traje, unas conchitas. Ahorita es el tiempo de enfocarte en las personas que Dios te ha dado, en el evangelio, en el ministerio, en servir a Dios como nunca antes. Tú tienes la oportunidad de levantar una nueva generación y en el ministerio hispano todavía más, hermanos. El evangelio no es natural de las culturas de donde venimos. Latinoamérica heredó un montón de religión de la conquista española, pero no el mensaje de la gracia de Dios a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hay todo un continente que se muere atrapado en la religión y tú y yo hemos sido traídos a un lugar donde escuchamos el Evangelio de Cristo, donde Cristo nos ha rescatado. Nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan conocer a Jesús. Las familias jóvenes, y eso no va a suceder a menos que tengamos personas que nos disipulen y que nos enseñen el camino del reino. Entonces, si tú estás en sus 60, 65, 70, a lo mejor tú quisieras, como dice la canción, ¿verdad? Ser forever young, por siempre joven. Pero la realidad es que vas a tener que ir a casa como Moisés. Cuando está preparándose a entrar a la tierra prometida, Dios le dice, tú no vas a pasar, prepara a Josué, él va a entrar. Como David y Salomón, Dios nos manda a levantar la siguiente generación. Si es tu Biblia, te invito a abrirla. Primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 28, capítulo 29, nos narra la transición del reino de David al reino de Salomón. Y lo que vamos a ver hoy es esto, que cuando ya no podemos ser parte del futuro, Dios nos da la oportunidad. Dios nos da una oportunidad. La oportunidad de hacer tres cosas con la siguiente generación. La primera de ellas es esta. Dios nos da la oportunidad de animar a la siguiente generación a tomar su lugar como herederos del reino de Dios. Dios nos da la oportunidad de animar a la siguiente generación a tomar su lugar como herederos del reino de Dios. Primera Crónicas capítulo 28 dice así. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, de sus hijos, los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, para el estrado de los pies de nuestro Dios y para su arca. Había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Cómo respondes tú cuando Dios le dice no al sueño de toda tu vida? ¿Te amargas? ¿Te enojas? ¿Haces berrinche? Le dices, yo ya no juego, yo agarro mi balón y me voy a jugar con otro equipo. Tú no vas a edificar la casa en mi nombre. Pero Jehová, el Dios de Israel, versículo 4, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. De entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Dios le dijo no al sueño de David de construir su casa, pero al reflexionar en su historia, David recuerda que Dios nos da un no como una excepción, no como la regla.
Dios le ha dicho sí a David tantas veces. David recuerda, Dios me escogió para ser rey. David tiene 70 años cuando muere. Para la edad de los patriarcas, David muere un muchachito. Los patriarcas vivían ciento y tantos, Moisés 120 y como si nada, ¿verdad? Él tiene 70 y muere a los 70 porque David le ha dado vuela a la hilacha pero duro. Ha vivido una vida difícil, de mucho estrés, de muchas situaciones, pero ha sido fiel a Dios. Y ya en sus 70 años, ya casi a punto de morir, él recuerda cómo Dios lo llamó para ser rey. A lo mejor, ¿has estado tú alguna vez platicando con una persona en sus 70, 75, 80? ¿De qué son las conversaciones con las personas mayores? Yo me acuerdo cuando allá en el pueblito crecíamos y no teníamos carros, no había luz, nomás el burro. Y éramos tan pobres. Y ahí viene, ¿verdad? El recuento de toda una vida. Y tú dices, esto ya me la contaste como 60 veces, abuelito. Y el abuelito no le importa, él sigue contando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando ya estamos en esa etapa de tu vida, te das cuenta que hay más en el pasado que en el futuro y empiezas a sacar cuentas. Empiezas a pensar y a meditar, a reflexionar de qué se trató tu vida. Ya no hay tantos sueños de qué se va a tratar, ahora es de qué se trató su vida. Y cuando David reflexiona acerca de su vida, ¿sabes qué es lo que él ve? Él ve la mano de Dios guiándole cada paso. Él dice, yo era un pastor. Toda mi familia se reunió para un banquete. Ahí estaba el profeta Samuel. A todos mis hermanos los invitaron, menos a mí. ¿Por qué? Porque yo era el más chiquito, ¿verdad? Y a mí me dejaron con las vacas, con las cabras, con las ovejas. Y Samuel preguntó, oye, ¿son todos sus hijos? Son todos. Bueno, hay uno allá que está cuidando. Tráelo, no vamos a comer hasta que él venga. Ok, pues ahí vamos a traerlo. Y llega David, chiquillo, güerito y bien parecido, ¿verdad? Y Samuel dice, este es. Jehová no mira lo que él mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. Úngelo. Yo creo que David recordaba cuando derramó el aceite, la persecución de Saúl, tantas cosas que le habían pasado. ¿Sabes qué es lo que él dice? Dios me escogió. ¿Para qué? Dios me escogió para ser el escalón donde mi hijo Salomón se apoye para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. David no vio a Salomón como una competencia, como alguien que le iba a quitar el reino del poder. Lo vio como un heredero de su mismo legado. David vio a Salomón como aquel que perpetuaría la promesa del sueño más grande que él tenía, ver a Dios como el centro de la vida de su pueblo. ¿Sabes qué hace David? David se da cuenta de que él no tiene nada que demostrar ni probarle a nadie. Él no es inseguro. Él dice, ¿sabes qué? Dios me escogió y yo he vivido una buena vida porque he hecho lo que Dios quiere. En Hechos capítulo 13, versículo 36, Pablo, predicando acerca de Cristo, dice, David, cuando murió, ya murió porque había cumplido ya el propósito de su generación. Dios le reveló a David que su propósito era empezar un legado, una dinastía a través de la cual vendría Cristo Jesús. David ya había cumplido su propósito. Dios no está tan preocupado por los edificios que construyes, por la cuenta de banco, por lo que haces. Dios quiere que tú estés conectado con Cristo y que tú traigas a otros a Él. David ya había cumplido su propósito. Dios tenía más propósitos con el pueblo, pero los iba a hacer a través de Salomón. ¿Y sabes qué le dijo Dios a David? David, lo que yo te confié, ahora tú tienes que pasarlo a la siguiente generación. ¿Y qué es lo que hace David? David empieza a animar a Salomón. Mira, toda su influencia, todo lo que David tiene, lo empieza a traer para que Salomón haga la obra de Dios. Versículo 6 dice, me ha dicho Dios, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Así como Dios escogió a David, Dios escogió a Salomón. Así como Dios tiene un propósito para David, tiene uno para Salomón. Déjame preguntarte, ¿conoces tú tu propósito o vives nada más día por día? ¿Para qué estás aquí? ¿Nomás para ir a trabajar? ¿No es para que te paguen un cheque? ¿No es para pagar la renta? No. Dios te ha levantado para que la siguiente generación le conozca. Y David dice, para eso estoy yo aquí, para que conozca, mi hijo conozca que Dios es su Padre. Versículo 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día.
Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y le dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Obedece a Dios y disfruta sus bendiciones, pero no dejes que las bendiciones de Dios se conviertan en un ídolo que controle tu propósito en esta vida. Pon a Dios primero, obedece su palabra, vive como testigo obediente de sus preceptos. David le dice a Salomón, le dice a todo el pueblo. Versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Ahí está David con su hijo tierno. Salomón, los estudiosos dice que es un joven, tiene unos 20 años o a lo mejor menos, pero está jovencito y la tarea es monumental. Y David le dice, esfuérzate, no vas a estar solo, Dios va a estar contigo, obedécele. Dios va a estar ahí. Versículo 11. David dijo a Salomón su hijo, dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, las casas del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes, de los levistas. Sigue leyendo los planes. Versículo 14. Dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de servicio, plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso de oro, para cada candelero, sus lámparas, para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero, y sigue yendo. David le dio a Salomón su plataforma, le dio a Salomón su influencia, sus planes, todos sus sueños. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de David era animar a Salomón. Mira el versículo 19. Todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender toda la obra del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Tú has oído estas palabras antes, ¿no? ¿A quién se parecen? ¿Te acuerdas? La tierra prometida. Mi siervo Moisés ha muerto. Mas tú, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová tuyo estará contigo donde quiera que vayas. Josué. Así como Moisés tenía que levantar la siguiente generación porque Moisés no pasaría la tierra prometida, David, Dios le dijo, tú no vas a construir mi casa, pero Salomón, tu hijo, lo va a hacer. Anímale, esfuérzale, manos a la obra. Pregunta, ¿cuántos de nosotros oímos de nuestros padres? Hijo, hija, soy orgulloso de ti. Dios te ha escogido para hacer su obra. Anímate. Yo estoy aquí para apoyarte. Esfuérzate. Algunas veces en nuestras comunidades hispanas especialmente, ay, pues ahí va la aleluya ya, ¿verdad? Son los aleluyas, esos de cucarachas de iglesia, pura Biblia. Dios quiere levantarnos como un pueblo diferente, un pueblo que tenga temor de Dios, que nuestros niños, nuestros jóvenes sean conocidos como hombres y mujeres con principios, con un excelente carácter, con integridad, con Dios en sus vidas. Eso es lo que David quería para su hijo Salomón. David animó a Salomón. Segundo, no solamente le animó con sus palabras, Dios nos da la oportunidad también de financiar los ministerios de la siguiente generación con los recursos del reino. Pregunta, ¿lo que tú tienes, a quién le pertenece? ¿A Dios? ¿De veras? Porque tú y yo estamos acostumbrados en Latinoamérica a darle a Dios la limosna. Yo crecí yendo a la iglesia muchas veces a la semana y pasaba en la canastita y yo le preguntaba a mi abuela, ¿eso qué es? Esa es la limosna. Ah, ok. ¿Qué le da uno a Dios? Limosnas. No. El Dios de la Biblia no es un Dios que recibe limosnas. Es un Dios que tiene mayordomos a los que Dios les confía sus recursos para que ellos los administren para su gloria. Pero
Lo que tenemos le pertenece a Dios, aunque a veces la manera en que usamos nuestros dineros, nuestro tiempo, nuestros talentos no lo demuestre. Mira cómo lo hizo David. David financió la siguiente generación de ministerio. Capítulo 29, versículo 1 al 9. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. La obra es grande porque la casa no es para hombres, sino ¿para quién? Para Jehová Dios. Nuestros ministerios, la manera en que servimos, no es para quedar bien con alguien otro aparte de Dios. Lo que hacemos es para Dios. Pablo le dice a la iglesia, si pues comen, beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Cristo. Algunas veces creciendo de adolescente, en México pues no teníamos muchos recursos en la iglesia. A veces lo hacíamos ahí como quedara, ¿verdad? Y un hermano una vez dijo, bueno, ahí como sabe que al cabo es que es para la gloria. Para la gloria. Piensa por un momento, si lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿qué tan glorioso es Dios? Escuche lo que dice David. Dice, versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, de toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, mi corazón en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa de mi santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Un talento, hermanos, son unos 40 kilogramos de oro. Multiplícalo por 2 punto y algo, es en libras, ¿verdad? Imagínate 80 libras de oro multiplicado, 90 libras de oro multiplicado por 3,000. Es una fortuna. ¿Sabes qué? David dijo, todo lo que ha acumulado, el propósito de la riqueza que me ha dado es levantar la obra de Dios. Ahora, no significa que no disfrutes lo que Dios te da. David no vivía en un jacalito, ¿verdad? Vivía en un palacio, vestía bien, comía bien. Él se daba cuenta de lo que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento. El Dios de la Biblia es un Dios generoso que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Pero Dios nos da abundantemente para que compartamos con el que tiene necesidad. Dios te confía recursos para que cuides de tu familia, para que vivas bien, pero para que compartas, para hacer su obra. Cuidar de tu familia es el ministerio, es la obra de Dios. Pero cuando tus riquezas te poseen, cuando tus bendiciones reemplazan a Dios, las bendiciones se convierten en un ídolo. David dice, mi corazón, mi afecto está en la casa de Dios. Versículo 5 dice, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, para toda la obra de las manos de los artífices. Pregunta, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? David dice, yo no soy puras habas, ni yo no me echo nomás un taco de lengua. Aquí las cosas con acciones, ¿no? David dice, yo lo estoy invitando a ser parte del reino de Dios y aquí está mi cheque. Aquí está mi vida, aquí están los recursos. ¿Quién se quiere unir a esta visión? Hermanos, en esta iglesia, cada líder que tenemos es una persona que está comprometido económicamente con el ministerio de Dios. No vamos a tener personas que hacen decisiones del pueblo de Dios que no sean generosas. Hace 4 años había personas que decían, vamos a hacer esto, aquello, pero no daban ni un diezmo, ni un quinto, a veces nada en todo un año. ¿No quiere eso Dios de su pueblo? Dios quiere personas generosas que sacrificialmente inviertan su vida, su dinero, sus talentos en la obra de Dios. Y David dice, ¿quién dice yo? Mira cómo responde el pueblo. Entonces todos los jefes de familia, versículo 6, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Quién nadie te va a obligar? Toda tu vida cristiana tiene que ser una respuesta de amor motivada por gratitud. Nadie te va a culpar, nadie te va a decir, mira, tú no das nada. Aquí, yo no sé cuánto das tú. Nuestro hermano Bran sabe porque él es nuestro administrador y él te tiene que mandar la deducción de impuestos al final del año. Pero yo no sé, ni quiero saber. Pero Dios sí sabe. Dios sabe si Él es Señor de tu cartera o nomás de tus labios. Dios sabe. Dios sabe si el tiempo lo utilizas para su gloria o nomás 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos cuando estás orando, ¿verdad? Y ya la hiciste. Dios sabe.
¿Quién está conmigo? David dice. Versículo 8. Versículo 7. Dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Estas no son sobras. Es el sacrificio del pueblo. Dice, todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Cuando Dios está en medio de su pueblo proveyendo y dirigiendo, no pesa darle a Dios. Lo que tú das para Dios, adivina qué, Dios te va a continuar proveyendo. Pero cuando eres una persona tacaña y no das tu vida al Señor, tu dinero es todo lo que puedes sacar de esta vida. Déjame preguntarte, ¿cuánto de tu retiro te vas a llevar a la eternidad? Entre más, entre más inviertas aquí, menos tienes allá. Jesús le dijo a la gente, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. No te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Hazte tesoros en los cielos. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de darnos cuenta que no hay mejor inversión que la inversión en el reino de Dios. Jesús dijo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a su obra. Despierta. Si este mundo te ha dejado muy cómodo, ese es el tiempo de despertar. Retiro no es para sentarte y acomodarte. Retiro es para que seas más fructífero en la obra de Dios. Por último, y lo más difícil, Dios nos da la oportunidad de confiar la misión del reino a la siguiente generación. Mi hija mayor acaba de cumplir 16 años y ya va a empezar a manejar. Eso me da pánico. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya tiene que agarrar el volante. Yo tengo que sentarme junto a ella y enseñarle. Ya hicimos nuestras primer par de lecciones y nunca falla, ¿verdad? Cuando quieren cambiarle de drive en reversa y cuando va, ¿cómo le hace la transmisión? Nomás grita, ¿verdad? O cuando de repente afrenan y por allá le pega a uno en el... Yo quiero agarrar el volante y decirle, mija, siéntate atrás en tu portabebé para ponerte segura, yo manejo. Pero mi hija tiene que crecer y tiene que aprender a manejar y va a cometer sus errores y a lo mejor hasta tiene accidentes. Pero ¿sabes qué? Así como mis padres me dieron una oportunidad, ahora es su turno. Y mi trabajo es asegurarme de que ella aprenda cómo utilizar la vida que Dios le ha dado responsablemente. Ahora yo tengo que confiar en Dios y en ella para vivir la vida que Dios le da. El rey David se da cuenta que él no va a edificar la casa. Le pasa la batuta a Salomón y ahora le entrega el reino no a Salomón, sino a Dios. David entrega a su hijo, su gente, sus finanzas, su plataforma, su liderazgo, todo se lo regresa a Dios. Mira lo que dice, capítulo 29, versículo 10 al versículo 30. El rey se alegró mucho, bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Quiero preguntarte, ¿de quién es el reino? David dice, tuyo, Señor, tuyo. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder. En tu mano está el hacer grande, el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. Nuestros días sobre la tierra son como sombra que no dura. Señor, vengo a casa. Prepárame el cuarto, Señor. Llego pronto. Es lo que David está diciendo aquí. Ahí voy. Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y tuyo, y todo es tuyo.
Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres conservaron perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas, te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Sacrificaron víctimas a Jehová, ofrecieron a Jehová holocaustos al siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, muchos sacrificios, y de parte de todo Israel comieron, bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Ante Jehová le ungieron por príncipe y Sadón por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. David entrega todo lo que Dios le confió. Le da las llaves del reino a Salomón. Salomón se sienta en el trono de Dios, gobernando el pueblo de Dios. Y David dice: de esto se trató mi vida. El propósito de cada generación, hermanos, en el reino de Dios, es de levantar a la siguiente generación para vivir para el reino de Dios. Si tú y yo no levantamos esa siguiente generación, míralos, ahí vienen, míralos, ahí vienen. Si no levantamos la siguiente generación, voltea hacia allá, están aquí a la izquierda, así bien guapos, mira, todos esos. Hoy se van de campamento. 47 personas van a ir de campamento. Y vamos a orar por ellos en un momento, porque nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan el Evangelio de Cristo. Nuestro pastor de jóvenes, Diego Mota, y su equipo se llevan a todos estos chamacos. Hermanos, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Estos somos nosotros. La mitad de esos muchachos que van de campamento son de nuestro servicio en español. Qué bendición saber que Dios está levantando una nueva generación a través de nuestro sacrificio. Vamos a venir a la cena del Señor. En un momento, estos jóvenes van a estar entre nosotros y vamos a orar por ellos, porque Dios quiere usar nuestra vida para levantar una nueva generación. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a venir a la cena del Señor, porque es aquí donde Dios nos recuerda de que antes de pedirnos algo, Él nos da todo. Nos da su Hijo Jesús. Padre Celestial, hoy estamos con gozo ante tu mesa, Señor, habiendo escuchado tu palabra, viendo la generosidad de David, Señor, viendo el gozo, Señor, de una nueva generación que se levanta como Salomón. Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias, Señor, son el fruto del sacrificio de muchos, pero principalmente del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cuando estábamos perdidos, Él vino a buscarnos. Cuando éramos pobres, Señor, Él dejó su riqueza para que con su riqueza nosotros fuéramos enriquecidos, Señor. No tenemos nada, Señor, sino lo que hemos recibido de ti. Hoy venimos a tu mesa recordando lo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Si en un momento vamos a orar por estos jóvenes, por su campamento, para que ellos oigan tu palabra y puedan conocerte a ti de una manera más profunda. Pero antes reconocemos que todos te necesitamos, Señor. Ahí en tu lugar, si hay algo en tu corazón que sea más valioso, más importante para ti, que tu compromiso con Dios, con su plan, con el Evangelio, es un tiempo de confesión donde le puedes decir: Señor, perdóname. Perdóname porque, Señor, he perdido la perspectiva eterna por la perspectiva de este mundo. A veces pienso que vivir aquí es mejor que vivir para ti. A veces quiero disfrutar mi juventud, mi dinero, mis posesiones, mi familia. Y eso me impide realmente entregarme a ti. Señor, perdóname. Yo hoy me entrego a ti de nuevo, Señor.
Yo quiero vivir para ti. Ya sea que yo coma o beba o haga cualquier otra cosa, Señor, quiero hacerlo para traerte gloria a ti, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdame. Señor, te doy gracias por cada persona generosa que contribuye con su tiempo, talentos, tesoros a este ministerio, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu gracia, Señor, que cada centavo, Señor, cada hora, cada segundo, Señor, que cada talento y obra que hacemos sea todo para tu gloria, Señor. Úsanos para una nueva generación que venga, Señor. Gracias, Señor.